Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidos nuevamente a otra semanita, otro video que espero les resulte interesante y les ayude a abrir o a tomar conciencia. Ya, así que en esta oportunidad, hablando de conciencia, es ese mismo el tema. Porque siempre estoy hablando en todos mis videos de la conciencia, la toma conciencia, de traer al consciente, del subconsciente, de todo eso, ¿cierto? Entonces sentí que era necesario explicar a qué me refiero cuando hablamos de conciencia. Además que es un concepto que hace unos años ya se está tomando mucho en consideración y las personas no estamos muy habituados a entender eso. Pensamos que puede ser algo racional u otro tipo de situación y no lo tenemos bien claro. Yo les voy a decir y les voy a comentar sobre mi experiencia, sobre lo que yo he percibido de la toma de conciencia y todo eso. Pero para hablar de conciencia, lo primero es que hay que ir a la definición, ya por diccionario. Si ustedes lo buscan, hay dos definiciones porque se escribe de dos formas. Yo siempre escribo conciencia con S, SC. ¿Por qué? Porque es diferente a conciencia con solamente C, ya sin la S. La conciencia con C, solo con C, es la moral de ver el bien y el mal. Es como saber nosotros moralmente lo que está bueno y lo que está malo. Eso es conciencia con C, que tiene que ver con la moral, ¿ya? Y eso va a depender obviamente de cada sociedad. Ya en cada sociedad colocan su propio moral o sus propias normas morales. Pero la conciencia con SC, como la que yo ocupo, la que a mí me gusta integrar o de la que yo estoy hablando constantemente, es la conciencia, el conocimiento de uno mismo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Porque esto es conocernos a nosotros mismos, el tomar conciencia. Por concepto, ¿ya? Por concepto de diccionario, por significado, estamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces, ya partiendo por ahí, entendemos a qué nos vamos a acercar. La conciencia no es ser racional. Ser racional es ser racional, pero la conciencia no es mente. La conciencia tampoco son emociones, pero sí la integra. Y la conciencia tampoco es un modo de vida, pero sí lo integra. ¿Ya? La conciencia integra todo, la conciencia va más allá de lo que es la mente, la racionalidad, va más allá de nuestra emotividad y va más allá de los actos que nosotros podamos hacer. Ya podemos hacer actos conscientes, pero no significa que lo que estemos actuando sea solamente la conciencia. La conciencia es de lo que yo me he dado cuenta, de lo que yo he integrado y por qué les digo, bueno, yo soy facilitadora de conciencia y como tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, es conocerte en forma integral e integrarlo en tu vida. Tomar conciencia es integrarlo. Cuando tú dices, oh, mira esto, qué interesante, lo averigüé y te hizo clic, estás tomando conciencia. ¿Por qué? Porque tanto tus emociones como tu mente y tu postura corporal, tu energía, están acorde con un entendimiento que has adquirido. ¿Ya? Y eso se integra en tu cuerpo. Eso se integra en tu ser. Ya es algo del ser, la conciencia es algo del ser, por eso es el conocimiento de uno mismo. Va más allá de las partes del ser humano, sino que va en el integrar, el saber, el como saber que estamos conectados con todo. Ya cuando nosotros hablamos de traer del subconsciente al consciente, ¿cierto? Es porque tú ves lo que has grabado en tu subconsciente, tanto emocionalmente como mentalmente, y lo traes y eso está oculto, eso está como que nosotros lo hacemos, actuamos inconscientemente con ese aprendizaje, pero cuando tomamos conciencia es porque integramos la información y decimos, perfecto, esto es lo que viene acá y le damos luz con nuestra mente, como que entendemos con nuestra racionalidad, lo entendemos con la mente, pero al mismo tiempo también lo entendemos como con las emociones, con el corazón, con ese ser integral, ¿ya? ¿Por qué es necesario o por qué es tan importante el tomar conciencia? Porque uno perfectamente puede vivir la vida sin nunca tomar conciencia, ser súper racional o ser súper emotivo y cero consciente de las cosas, ya cero consciente del aquí y del ahora, porque cuando tú cada vez eres más consciente, eres más
vives más desde el momento presente, desde el aquí y el ahora, entendiendo, comprendiendo, estás visualizando, estás observando constantemente tus emociones, lo que pasa por tu mente, que la persona actúa así, o que, mira, ella actúa perdón, me enredé, ella actúa así, por ejemplo, por esto y por esto otro. No reaccionamos. Al ser conscientes, nosotros no vamos a reaccionar con un estímulo a buenas y primeras. Ya, es como que nosotros vamos a entender el estímulo. Por ejemplo, si la persona me gritó, yo no voy y le voy a gritar. Claro, voy a parar el hecho en el minuto, pero no voy a decir, oye, este tipo que es tal por cual, etcétera. Si resulta de que yo no entiendo sus motivos, al tomar conciencia nosotros sabemos que el otro tal vez tiene ciertos motivos y nosotros empezamos a racionalizar, a entender, a tratar de visualizar, a ver al otro por qué actuó de esa manera. Eso es actuar de una manera consciente. Actuar de una manera inconsciente es volver a gritarle. Te gritó y tú le vuelves a gritar y empieza la pelea, la discusión y tú no entiendes la postura del otro o tratas de entenderlo pero en verdad como que no y como que mala clase. Pero tú no entiendes de dónde viene, dónde va, por qué pasó, para qué es lo que te está mostrando a ti. Eso es tomar conciencia, eso es fluir con la vida y eso es ver lo que la vida te está enseñando, lo que la vida tiene para ti, porque aquí no hay casualidades. Ya no existen las casualidades. De mi experiencia personal, no existen las casualidades. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? Nos sirve para poder vivir equilibradamente, para no engancharnos con las emociones, no engancharnos con los conflictos, no engancharnos con el pasado, sino que nosotros al tomar cada vez más conciencia de las cosas, podemos vivir de forma equilibrada, sana, disfrutando el aquí y el ahora, viviendo el momento. ¿Ya? La conciencia no es una cosa así como, no, es que me tengo que conocer a mí mismo porque, pucha, obvio, tengo que conocerme a mí mismo. Eso, el conocerse a sí mismo estaba escrito, bueno, desde Platón, en el templo de Apolo, ahí hace miles de años que ya estaba escrito, pero nosotros recién ahora hay una humanidad que está tratando de hacer eso. Hay humanidad que recién te está despertando de que eso es lo fundamental, que ese es el inicio para tú poder actuar de forma equilibrada y de forma acorde a ti, para que tú seas feliz. Cuando tú eres consciente, eres feliz. ¿Por qué? Porque te descubres a ti. En el camino a la conciencia te van a pasar altos y bajos porque obviamente vas a tocar con tus heridas, con tus programas subconscientes transgeneracionales, etcétera, con los cuales tienes que aprender de ellos, tienes que liberarte de ellos para llegar a esa conciencia integral y decir perfecto. Y vives en un mundo de más armonía y de mayor paz. Y lo digo en forma, aquí como ejemplo, en mi vida yo ahora vivo en paz. Ya es como cada vez que he ido tomando mayor conciencia, mayor armonía, mayor paz, mayor amor, es como que todo viene en una forma mucho más beneficiosa. Porque entiendo, porque ya no me engancho. Si tú no te quieres enganchar con los otros, toma conciencia. ¿Ya? Pero la conciencia, como les decía, es integrar que el ser humano, que tu mente, tus sentimientos y tu forma de actuar sea acorde, que vaya en la misma dirección. Ser consecuente y debido a eso también cuando tú tomas conciencia te enfermas menos, fluyen las cosas, las personas en tu entorno son más beneficiosas para ti porque tú estás siendo más beneficioso para ti, porque tú estás en ti y no estás en el afuera. En el afuera resultan las cosas, se manifiestan, pero debido a lo que tú has integrado dentro. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar conciencia las personas que queremos ser felices. Es así de simple. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que ser consciente. Tienes que tomar conciencia con ese. Conocerte a ti mismo. De que duele a veces, muchas veces duele, porque te vas a dar cuenta de los errores tal vez que has cometido tú, de los errores que han cometido tus ancestros, ya de las cosas en que has estado topando y que no te habías dado cuenta, pero cuando tú tomas conciencia lo entiendes clarísimo. Todos hemos tenido minutos de conciencia, cuando te dices, oh, era por esto, por esta razón, ahora entiendo.
¿ya? Y eso te viene desde acá, te viene desde dentro. Y lo entiendes en forma racional y después actúas acorde. Y ahí generas la sincronicidad. Ahí generas la consecuencia en tu forma de pensar, sentir y actuar. Y después ya no necesitas forzarlo, porque cuando fuerzas mentalmente y tú dices, no, es que tengo, por ejemplo, tengo que bajar de peso y para bajar de peso tengo que hacer esto, esto, esto y esto otro. Pero mientras tú tengas heridas de abandono, por ejemplo, mientras tú de pequeño te dijeron que el estar gordito, por ejemplo, era sanito, o por ejemplo que, no sé, tus papás te abandonaron y nunca te vieron y tú engordaste para que te vean, si tú no has sanado eso, por mucho que racionalmente entiendas los pasos para adelgazar, no vas a adelgazar, o vas a adelgazar y vas a rebotar nuevamente, que es lo que muchas veces sucede. ¿Ya? Entonces, para tomar conciencia, primero tenemos que trabajarnos internamente y eso sí o sí se manifiesta en lo físico en parejas, en lo físico en el cuerpo, en lo que es material, en lo económico, en el tema de cómo fluye el dinero en tu vida. Tomar conciencia te va a servir para armonizar, para equilibrar y para atraer todo lo que deseas manifestar. ¿Pero por qué? Porque la conciencia no es el ego. Ese es otro concepto que voy a hablar más adelante. Ya no he hablado mucho aquí del ego, pero todo lo que nosotros queremos conseguir es ego. Que si tú quieres ser de tal o tal o tal forma, o que tú tienes que ser así, o que tienes que lograr esto, o que tienes que tener la casa, el auto, esto, o el trabajo estable, o tener que ser un trabajo de tantas lucas, o tanto dinero, perdón, que en Chile le decimos lucas, de tanto dinero, etc. Si tú quieres ir logrando cosas, eso es ego. Si tú no estás satisfecho con lo que tú eres, es ego, porque tú no estás entendiendo el por qué eres así o para qué estás así. Entonces, mientras tú no lo entiendas, mientras tú te frustres por tu situación, mientras tú te frustres por tu vida, no entiendas qué está pasando o sigas queriendo más y más y más y más cosas, eso es ego, no es conciencia. La conciencia del ser tiene que ver con que todo lo que tú estás viviendo en este minuto es perfecto. No significa que no va a ser mutable, no significa que no va a cambiar. Porque cuando tú te das cuenta de lo que tú, es decir, de lo que tú eres, tú vas actuando según lo que tú eres. Y actúas y expandes. Y generas y creas. Pero acorde a lo que eres. Antes de eso, antes de tomar conciencia, tú vas a actuar acorde al ego. ¿Por qué? Porque el ego está ligado con las carencias familiares, con las conductas repetitivas, con los patrones subconscientes, con las heridas de infancia, con las carencias que nosotros tenemos. Ahí actúa el ego, que es la diferencia de la conciencia. La conciencia, cuando uno es consciente, uno no necesita absolutamente nada. Lo que tú haces es hacer, pero no por necesidad. Entonces es muy diferente, por eso es importante la conciencia con eso, es conocernos a nosotros mismos y vas tomando conciencia cuando dices, oh, ahora entiendo. Y cuando tú entiendes, lo integras y después actúas diferente en la realidad, actúas diferente en tu vida y cambian las cosas, cambia tu entorno, cambian las personas. Es impresionante y es maravilloso, es un camino maravilloso. Pero sí, obviamente, para aprender algo, al principio cuesta. Al principio cuesta, ¿por qué? Porque tienes que ver tus heridas, tienes que ver por qué estás rabioso, tienes que ver que esa rabia viene porque le tienes un rencor a tu madre de cuando a los 7 años no te quiso comprar, no sé, el camión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay rencores. Los niños grabamos emocionalmente y por eso no logramos entender muchas cosas. ¿Ya? Entonces después de adultos reaccionamos simplemente. Si quieren pueden ver mis videos ahí de los patrones subconscientes y del subconsciente para que puedan entender un poquito más de lo que les estoy hablando. ¿Ya? En otra oportunidad voy a hablar del ego porque encuentro que es muy interesante ese tema. ¿Ya? Entonces, que tu puntito de luz brille, ojalá que te sirva, que te ayude a entender algunas cosas, ¿ya? Búscame en YouTube, Rocío Ojeda Bustos, pon la campanita de notificaciones para que te lleguen la notificación del nuevo video que pueda estar haciendo. Mi Instagram es ro-vida y energía y ahí nos estamos viendo la próxima semanita. Ponle un like si te gustó y compártelo si crees que para alguien pueda ser interesante, ¿ya? Así que besitos, los quiero mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.